Bienvenidos a un fascinante viaje en el tiempo. Hoy les traigo la historia de una de las familias más influyentes de la Nueva Orleans colonial, los McCarthy. Y en particular, nos centraremos en Marie Delphine McCarthy, una figura que nació en medio de un período extraordinario de la historia. Imaginen la Nueva Orleans de 1787. Las calles empedradas, las mansiones coloniales y el aroma del café flotando en el aire. Es en este escenario donde, el 19 de marzo, nace nuestra protagonista, hija de Louis Chevalier Barthélemy de McCarthy y Marie-Jeanne L'Érable. ¿Pero qué hace tan especial a esta familia? Los McCarthy no eran cualquier familia de la época. Representaban poder, riqueza e influencia en la sociedad colonial. Entre sus filas contaban con oficiales militares, prósperos plantadores y astutos comerciantes que habían llegado durante los primeros años de la colonización francesa. Pero aquí viene lo más interesante. A pesar de su prominencia en la sociedad francesa de Nueva Orleans, los McCarthy tenían raíces irlandesas. Según cuentan las historias pasadas de generación en generación, el patriarca de la familia había huido de Irlanda buscando refugio en Francia, escapando de la opresión política y religiosa que los monarcas ingleses ejercían en su tierra natal. Marie no fue la primera en llegar a la familia. Su hermano mayor, Louis Barthélemy, había nacido en 1783. Pero hay algo curioso en el nacimiento de Marie que ha intrigado a los historiadores durante años. Su registro bautismal no fue inscrito hasta el 26 de diciembre de 1793, casi 5 años después de su nacimiento. En aquella época, esto era algo sumamente inusual, ya que la Iglesia Católica solía retrasar los registros bautismales solo cuando el bebé estaba en peligro de muerte. Imaginen la majestuosa Catedral de San Luis, un 11 de junio de 1800. Allí, una joven Delphine contrae matrimonio con don Ramón de López y Angullo, un distinguido caballero de la Royal de Carlos. Pero el destino tenía otros planes para esta pareja. 4 años después, emprendieron un viaje a España que cambiaría todo. Durante la travesía, Delphine dio a luz a una niña, a quien llamaron Marie Borgia Delphine, cariñosamente conocida como Borquita. Sin embargo, la felicidad fue efímera. Don Ramón falleció misteriosamente en La Habana, cuando se dirigía a Madrid. Lo más intrigante es que Delphine no estaba a su lado en ese momento. Pero la vida continuó, y en 1808, Delphine encontró un nuevo amor. Jean Blanc, un hombre de múltiples talentos, banquero, comerciante, abogado y legislador. Este próspero matrimonio les permitió establecerse en una hermosa propiedad en el número 409 de Royal Street. La familia creció con 4 hijos más: Marie-Louise Pauline, Louise Marie Laure, Marie-Louise Jeanne y Jean-Pierre Paulin Blanc. Sin embargo, la tragedia volvió a tocar a la puerta de Delphine en 1816 con el fallecimiento de Blanc. Pero quizás el capítulo más interesante de su vida comenzó en 1825, cuando conoció a Leonard Louis Nicolas Lalaurie, un médico francés considerablemente más joven que ella. El encuentro no fue casual. Una de las hijas de Delphine sufría problemas en la columna, y Lalaurie fue llamado para tratarla. Aunque sus métodos médicos eran poco convencionales y la niña no mejoró, Delphine quedó cautivada por el joven doctor. Las cartas de la época revelan que Lalaurie llegó a marcharse a Francia, pero regresó gracias a la intervención de su hermano. La mansión Lalaurie. Todo comenzó en 1831, cuando una distinguida dama de la alta sociedad, Delphine McCarthy, adquirió una majestuosa propiedad en el número 1140 de Royal Street. Esta compra marcó el inicio de una historia que cambiaría para siempre el paisaje cultural de la ciudad. Delphine se había casado con Louis Lalaurie tras un acontecimiento que los obligó a unir sus vidas: un embarazo inesperado. La pareja se estableció en la mansión junto a 2 de sus hijos, pero la aparente felicidad familiar pronto se desmoronaría. Los vecinos comenzaron a notar que algo no andaba bien.
Las discusiones entre la pareja eran frecuentes y resonaban por toda la calle. La tensión fue aumentando hasta que, a principios de 1834, Louis Lalaurie tomó una decisión drástica: hacer las maletas y abandonar el hogar familiar. La soledad pareció afectar profundamente a Delphine. Los rumores comenzaron a circular por el vecindario, especialmente después de un trágico incidente ocurrido en 1833. Una joven llamada Leia sufrió un accidente fatal en el patio de la mansión, lo que provocó que todas las miradas se dirigieran hacia Madame Lalaurie. Las autoridades locales no pudieron ignorar los acontecimientos. El Consejo de la ciudad realizó una investigación exhaustiva que culminó con una decisión sin precedentes. Todos los trabajadores de la mansión fueron liberados. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado cuando Delphine, de manera sistemática, logró recuperarlos uno a uno. La mansión Lalaurie parecía haber recuperado su tranquilidad, hasta esa fatídica noche de 1834 que cambiaría todo para siempre. Les hablaré de un suceso que conmocionó a toda una ciudad y reveló una terrible verdad oculta tras las paredes de una elegante mansión. Era una mañana aparentemente normal en Nueva Orleans, el 10 de abril de 1834, cuando las llamas comenzaron a devorar la majestuosa mansión Lalaurie. Pero lo que parecía ser un simple incendio se convertiría en el destape de una historia que ningún habitante de la ciudad podría haber imaginado. ¿Se imaginan descubrir que detrás de la fachada de una de las residencias más prestigiosas de la ciudad se escondía una realidad tan desgarradora? El fuego, que comenzó en la cocina, fue solo el inicio de una serie de revelaciones que cambiarían para siempre la historia de Nueva Orleans. Lo más impactante no fue el incendio en sí, sino lo que se encontró en la parte superior del edificio. 7 personas en condiciones inhumanas, privadas de alimentos y sometidas a tratos crueles. El descubrimiento conmocionó a la comunidad entera, tanto que cerca de 2,000 personas se acercaron al cabildo para ver con sus propios ojos a las víctimas rescatadas. La noticia se propagó más rápido que el fuego mismo. Los ciudadanos, indignados por lo que habían presenciado, se congregaron frente a la mansión esperando justicia. Pero cuando ésta no llegó, la frustración se transformó en acción. La multitud, movida por un profundo sentido de injusticia, decidió tomar el asunto en sus propias manos. La propietaria de la mansión, Madame Lalaurie, logró escapar antes de que la situación se tornara más crítica. Sin embargo, su reputación no corrió la misma suerte. Los periódicos locales y nacionales no tardaron en difundir la historia, y su nombre quedó marcado en la historia como un símbolo de crueldad. ¿Y saben qué fue lo más revelador? El incendio no fue un accidente. Según los testimonios, fue iniciado intencionalmente por alguien que buscaba llamar la atención sobre las terribles condiciones que se vivían en la mansión. Un acto desesperado que finalmente logró su cometido: exponer la verdad. La mansión, que una vez fue símbolo de opulencia y prestigio social, quedó prácticamente destruida, no solo por el fuego, sino por la acción de una comunidad que no pudo permanecer indiferente ante la injusticia. En el corazón del barrio francés, esta majestuosa residencia guarda secretos que han cautivado la imaginación de historiadores y visitantes durante generaciones. Lo que voy a compartirles hoy es un relato basado en documentos históricos sobre los acontecimientos que tuvieron lugar en esta mansión a principios del siglo XIX. Las autoridades, al acudir al lugar, se encontraron con una situación que nadie hubiera imaginado en una de las residencias más prestigiosas de la ciudad. Lo que hallaron fue evidencia de tratos inhumanos hacia las personas que trabajaban en la mansión. Los registros históricos describen condiciones extremadamente difíciles. Se encontraron personas con lesiones graves, algunas con fracturas mal curadas, que les impedían moverse con normalidad. Los testimonios de la época relatan que algunas víctimas presentaban heridas que nunca recibieron atención médica adecuada. Es importante mencionar que esta historia nos sirve como recordatorio de la importancia de valorar y respetar la dignidad humana.
Nos enseña sobre la necesidad de estar atentos y alzar la voz ante cualquier forma de maltrato. La mansión La Laurie se ha convertido en un símbolo que nos recuerda la importancia de aprender del pasado para construir un futuro mejor. Hoy en día, el edificio sirve como museo y centro educativo donde se promueven valores de respeto, igualdad y comprensión. ¿Sabían que actualmente la mansión es un importante punto de referencia histórico? Imagina esto. Es 1946 y una escritora llamada Jeanne de la Vigne publica un libro titulado La Casa Encantada de la Rue Royale. En sus páginas, describe descubrimientos escalofriantes, esqueletos humanos encontrados bajo la casa, con historias basadas supuestamente en viejos relatos de periódicos y rumores del vecindario. Suena impactante, ¿verdad? Pero aquí viene lo interesante. Retrocedamos hasta 1834, cuando ocurrió el famoso incendio. Mientras la mayoría de los periódicos locales reportaban simplemente condiciones precarias para los esclavos, el New Orleans Bee fue el único que publicó historias sensacionalistas sobre torturas y experimentos médicos. ¿La fuente de estas historias? Un vecino despechado llamado Monsieur Montreuil, quien había sido rechazado románticamente por Madame Lalaurie. En 1934, el periodista Meigs Frost reveló en el Times-Picayune algo sorprendente. Toda la historia de experimentos y mutilaciones podría haber sido una elaborada campaña de difamación. De hecho, según sus fuentes, Madame Lalaurie era conocida por tratar bien a sus esclavos, incluso compartiendo vino con ellos durante las cenas. ¿Y qué hay sobre la famosa historia de la esclava que saltó del techo huyendo de un látigo? Según Frost, la realidad era mucho menos dramática. Una niña jugando en una barandilla que tristemente sufrió un accidente. ¿Sabían que la mayoría de las historias espeluznantes que escuchamos sobre experimentos médicos en la mansión Lalaurie ni siquiera existían antes de 1940? Pero esto no significa que Madame Lalaurie fuera una santa. Los registros históricos nos muestran que la ciudad envió un abogado para advertirle sobre el trato a sus esclavos. Y aquí viene algo interesante. Algunos historiadores sugieren que su comportamiento podría estar relacionado con el hecho de que los hombres de su familia mantenían relaciones con mujeres libres de color. Después del infame incidente que la obligó a huir, Madame Lalaurie escapó a Francia. ¿Y saben qué? Hay cartas que revelan que ella anhelaba desesperadamente regresar a Nueva Orleans, pero sus propios hijos se lo prohibieron. ¿No recuerdas lo que pasó allí?, le escribió uno de ellos. La mansión, que sigue en pie hoy en día, continúa generando intriga. Los visitantes reportan experiencias inexplicables, pasos misteriosos, sonidos extraños y una sensación de energía peculiar que envuelve el lugar. ¿Y el final de Madame Lalaurie? Los registros franceses indican que falleció el 7 de diciembre de 1849. Curiosamente, en los años 30, se encontró una placa de cobre en el cementerio de St. Louis No. 1 que confirma esta fecha. Corría el año 1894 y la antigua mansión funcionaba como edificio de apartamentos. Una mañana los vecinos descubrieron algo perturbador. Uno de los inquilinos había sido encontrado sin vida en circunstancias misteriosas. Lo intrigante es que, días antes de su fallecimiento, este inquilino había compartido con sus amigos experiencias extrañas. Hablaba de sprites que habitaban la casa, pero lo más escalofriante fue su última advertencia. Mencionó la presencia de una entidad que no descansaría hasta cumplir su propósito. ¿Coincidencia? Tal vez no. Pero la historia da otro giro fascinante. Años después, la mansión se transformó en una escuela para niñas. Lo que comenzó como una institución mixta, eventualmente se convirtió en una escuela primaria para niñas afroamericanas. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Las pequeñas estudiantes comenzaron a reportar encuentros inexplicables. Llegaban ante sus maestros con marcas en los brazos, asustadas, todas señalando a una misteriosa mujer. Lo curioso es que estas niñas eran demasiado jóvenes para conocer la historia de Madame Delphine. ¿Cómo explicar entonces estos testimonios? Hasta el día de hoy,
la mansión LaLaurie guarda sus secretos. Solo un equipo de investigación paranormal profesional podría ayudarnos a descifrar la verdad detrás de estos acontecimientos. Todo comenzó durante uno de nuestros recorridos en Ghost City Tours, cuando una participante resultó ser medium. Lo más intrigante es que ella podía sentir las energías de los lugares antes de que contáramos las historias. Pero lo que sucedió en la mansión LaLaurie fue verdaderamente extraordinario. Al llegar frente a la mansión, la medium se detuvo en seco. ¡Qué tristeza!, murmuró mientras observaba la fachada. Sin que nadie le contara nada, señaló una ventana tapiada y dijo algo sorprendente. No es de ahí de donde se cayó la niña. Lo impactante es que aún no habíamos mencionado la historia de Leia, la pequeña que cayó al patio. Pero esperen, porque esto se pone aún más interesante. La medium describió la presencia de dos espíritus infantiles, uno travieso que le gusta hacer bromas a los visitantes y una niña que siempre parece inquieta. Curiosamente, mencionó que las energías más oscuras de la mansión ya no están presentes. Y hablando de experiencias paranormales, uno de nuestros guías vivió algo inexplicable. Mientras narraba la historia frente a la mansión, sintió dos fuertes tirones en su bolso. Al girarse, no había nadie cerca. ¿Coincidencia? Tal vez, pero 2 semanas después ocurrió algo más. Durante otro recorrido, cada vez que el guía mencionaba el nombre Leia, las farolas cercanas parpadeaban y se apagaban. Todo el grupo fue testigo de este fenómeno inexplicable. Cuanto más se investiga sobre su historia, más enigmática se vuelve. Es como si la propia casa tuviera vida propia, tejiendo su propio misterio con cada año que pasa. ¿Sabían que incluso el reconocido actor Nicolas Cage fue dueño de esta mansión? En 2009 adquirió la propiedad, pero poco después enfrentó problemas financieros que lo llevaron a perderla. Los habitantes locales, conocedores de la historia de la casa, no tardaron en relacionar estos acontecimientos con la supuesta energía de la mansión. Pero aquí viene lo más sorprendente. Según los registros notariales, desde los tiempos de Delphine LaLaurie, ningún propietario ha logrado permanecer en la casa por más de 5 años consecutivos. Es como si la mansión misma decidiera quién puede quedarse y por cuánto tiempo. Actualmente, la propiedad pertenece a un empresario petrolero de Texas, quien la adquirió entre 2012 y 2013. Si seguimos el patrón histórico, su tiempo en la mansión podría estar llegando a su fin muy pronto. Esta peculiar característica ha convertido a la mansión LaLaurie en uno de los lugares más enigmáticos de Nueva Orleans, una ciudad ya de por sí llena de misterios y leyendas. Es un testimonio de cómo algunas propiedades parecen tener su propia personalidad y destino. Si les ha gustado esta historia, no olviden darle like al video y suscribirse al canal para más relatos fascinantes sobre lugares históricos y sus misterios. Nos vemos en el próximo video. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que hay algo especial en esta mansión que afecta a sus propietarios? Déjenme sus teorías en los comentarios.